Bueno, pues a nosotros nos toca exponer el tema de síndromes mielodisplásicos. Se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades, donde, bueno, enfermedades clonales donde la principal alteración va a ser en la célula madre hematopoyética multipotencial, que va a causar una incapacidad para formar células totalmente maduras y funcionales, causando una incapacidad en la hematopoiesis. Y con el tiempo, pues dependiendo de las líneas celulares que estén afectadas, va a causar pues que las células maduras reduzcan en sangre periférica y que poco a poco vayan desplazando a las células normales en la médula ósea. Pues em, en cuanto a la epidemiología, pues es más frecuente en mayores de personas de 50 años. El diagnóstico promedio es a los 74 años. Tiene una incidencia promedio de 3.4 por cada 100.000 habitantes por año. Esta puede variar dependiendo del rango de edad, ya que, por ejemplo, a los 40 años es de 0.02 por cada 100.000 habitantes, y, por ejemplo, a los 85 años llega a tener una incidencia de hasta 45 por año, 45 por cada 100.000 habitantes por año, y pues tiene un predominio ligero por varones de 1.5 a 1 en relación a las mujeres. Se compone de algunas características. eh, como ya les mencionaba, tiene una hematopoiesis ineficaz, es que causa citopenias crónicas, que son refractarias al tratamiento con suplemento, por ejemplo, como con vitaminas o hierro, en caso de alguna anemia que se sospeche que pueda ser ferropénica. Eh, También existe displasia celular, es decir, que existen anomalías morfológicas celulares que reflejan los trastornos de la maduración de al menos una de las tres series hematopoyéticas afectadas, que puede ser la línea eritroide, la de plaquetas o la granulocítica. Y pues el curso clínico y la supervivencia son variables dependiendo de qué síndrome mielodisplásico se trate. Y pues siempre existe un riesgo de evolución a leucemia mieloblástica aguda. Generalmente, uno de cada cuatro pacientes va a tener este tipo de evolución, a una leucemia aguda mieloblástica. En la etiopatogenia generalmente tienen un origen desconocido, pero existen unos factores predisponentes. Entre eso tenemos las enfermedades hematológicas como la anemia plástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia de Fanconi. En los trastornos genéticos predisponentes tenemos al síndrome de Down, la neurofibromatosis tipo 1 y la disqueratosis congénita. También cuando existe exposición a tóxicos como bencenometales, tratamiento quimioterápico con agentes anquilantes o radioterapia o la misma exposición a radiación pueden predisponer a este tipo de enfermedades. Bueno, en esta enfermedad existen alteraciones genómicas que se reciben durante el desarrollo y progresión. Su iniciación está muy bien establecida, pero su desarrollo y progresión sí. Y bueno, pues existen cambios genéticos somáticos recurrentes, pueden ser mutaciones, ganancias o las pérdidas, que es más común de los cromosomas. Lo- eh, También existen cambios epigenéticos, que son todas aquellas modificaciones del DNA que pueden ser reversibles y heredables y están influidas por el ambiente y que pueden conducir a una transcripción aberrante de los genes que regulan el crecimiento, proliferación, diferenciación y apoptosis, es decir, que pueden afectar los genes de supresión tumoral. Y pues los mecanismos más conocidos de cambios epigenéticos es la metilación del DNA y la modificación de histonas. Bueno, aquí tenemos un esquema sobre la fisiopatología de este tipo de enfermedades. Como les mencioné inicialmente, la mutación está en la célula madre hematopoyética y pues va a producir clonas, estas clonas alteradas o clonas disfuncionales. Estas clonas también se van a ver, bueno, pueden adquirir más alteraciones como tipo de que pueda causar una haploinsuficiencia, es decir, la pérdida de alguna copia de un gen. Y si pues se trata de un gen de supresión tumoral, pues obviamente la producción de estos genes bueno, la producción deficiente del producto de estos genes va a ocasionar que estas clonas tengan un mayor porcentaje de proliferación y al mismo tiempo inhibir su apoptosis. También como mencioné que pueden existir cambios epigenéticos y pues bueno, también a medida que estas células clonales alteradas vayan proliferando en la médula ósea, va a causar una alteración del microambiente medular, tanto
por desplazamiento físico como por la producción de algunas citocinas, que van a aumentar la apoptosis de las células hematopoyéticas normales y van a favorecer a la proliferación de las anormales, que poco a poco van a ir desplazando a las células normales. Y pues también depende de cuántas líneas celulares estén afectadas, pues va a poder provocar una hematopoiesis ineficaz, que pues va a ser la causante de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en ese tipo de enfermedades. Y pues bueno, si siguen produciendo cambios epigenéticos y mutaciones en estas clonas que generalmente están muy predispuestas, pues va a predisponerlas a una inestabilidad genómica, lo que las va a conducir a una evolución clonal maligna y pues la transformación leucémica, que recordemos inicialmente les mencioné que la transformación leucémica bueno, de una transformación entre un síndrome mielodisplásico a una leucemia mieloblástica aguda es de 1 de cada 4. Y bueno, pues la clasificación, según su etiología, pueden ser primarios o de novo, que son los más abundantes, o pueden ser secundarios, que como ya les mencioné, que existen algunos factores predisponentes como la quimioterapia con agentes alquilantes, la radioterapia o la exposición a derivados benzolíticos, y pues este tipo de síndromes mielodispésicos secundarios generalmente tienen una evolución más desfavorable, y pues también existen dos sistemas de clasificación. El primero es el FAB, el grupo franco-americano británico, pero este casi ya no se recomienda tanto, se recomienda más actualmente el de la OMS, que integra aspectos morfológicos, citogenéticos y moleculares. Bueno, en esta diapositiva tenemos la tabla de clasificación principalmente, que mencioné que se basa, bueno, inicialmente el primer rubro es las líneas displásicas, es decir, las líneas hematopoyéticas que afecta, que puede ser una, por ejemplo, que nada más afecte la eritroide o que afecte también la plaquetaria o la granulocítica. Las citopenias, como ya les mencioné, que pueden ser, bueno, que también están influenciadas dependiendo de de la línea que afecte o también del desplazamiento físico y el aumento de apoptosis de las células normales. También tenemos aquí otro rubro, es el porcentaje de los sideroblastos en anillos entre los eritroblastos. También el porcentaje de los blastos en médula ósea y la sangre periférica. Y la citogenética, es decir, las alteraciones genéticas específicas que podremos encontrar en algunos tipos de estos síndromes mielodisplásicos. Algunos que cabe mencionar, por ejemplo, es la de lesión del brazo 5 del brazo largo del cromosoma 5, que pues generalmente este tiene mayor prevalencia en las mujeres y pues no va a tener un pronóstico tan adverso. Generalmente el pronóstico es muy favorable y pues también la sintomatología también es leve. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, pues como ya mencioné, las manifestaciones clínicas van a estar influenciadas por esta hematopoiesis ineficaz que se va a manifestar mediante el síndrome de insuficiencia de la médula ósea, dependiendo de las líneas que estén más afectadas. Por ejemplo, tenemos que la manifestación más común que se presenta en hasta el 60% de los pacientes es el síndrome anémico, que se caracteriza por disnea, cansancio, palpitaciones acúfenos, angina de pecho, y también pueden asociarse síntomas generales como astenia, dinamia, anorexia, entre otros. También si está afectada la línea plaquetaria, pues va a presentarse diatesis hemorrágicas y las infecciones de repetición que son muy comunes y que incluso algunos pacientes mueren de esto y nunca se enteraron que tenían un síndrome mielodisplásico cuando se afecta la línea granulocítica, principalmente neutrófilos. Y en la exploración física podremos tener signos de anemia como la palidez de los tegumentos, que es lo más común encontrar en pacientes con este tipo de síndromes, las hemorragias mucocutáneas que llegan hasta el 20% y las visceromegalias que generalmente son raras, solamente se pueden encontrar en pacientes en los que se presenta la hemosiderosis post-transfusional. También es importante mencionar que a veces no vamos a encontrar trombocitopenia o neutropenia, ya que a veces cuando se afectan este tipo de líneas celulares, podemos tener un recuento absoluto de células normales, pero sin embargo sus características cualitativas van a estar alteradas y pues también nos van a presentar este tipo de manifestaciones clínicas.
Entonces, ahora vamos a pasar a la parte diagnóstica, en donde pues la sospecha inicial va a iniciar con un paciente de edad avanzada, como es característico, que ya se mencionó. Entonces, este paciente va a presentar una anemia, pero la anemia va a ser refractaria a tratamiento y aparte va a estar acompañada, puede estar acompañada o no de otras citopenias. En este caso, la OMS determina que las citopenias que se toman en cuenta, pues es una cifra de hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, los neutrófilos menor a 1800 por microlitro y una trombocitopenia con un número menor a 100.000 plaquetas por microlitro. Entonces, en esta, pues la sospecha inicia porque pues el paciente es refractario al tratamiento y aparte, pues no hay como otra enfermedad de base que nos justifique la anemia que presenta. Entonces, el diagnóstico de inclusión se va a iniciar con los hallazgos disemopoyéticos que se encuentran al momento de que nosotros mandamos a realizar un frotis, pues en base a los signos que vemos en el paciente y entonces pues ya procedemos a valorar los datos del laboratorio en donde pues el hemograma puede presentar una o varias citopenias. En este caso, pues hasta el 90% llega a presentar anemia, después le sigue un 45% de trombocitopenia y un 40% con neutropenia. Después de eso vamos a hacer una valoración cualitativa en la sangre periférica y también en la médula ósea. Aquí en este caso en la sangre periférica vamos a encontrar una anemia macrocítica, normocrómica o en el caso de que se presenten sideroblastos en anillo, la anemia puede ser normocítica hipocrómica. El índice reticulocitario va a estar disminuido y obviamente pues no va a coincidir con el tipo de anemia que se presenta. También vamos a observar pues diferentes formas en cuanto a los hematíes o un punteado basófilo grueso. En el caso de la línea granulocítica, pues vamos a encontrar ya sea una disminución o ausencia total de la granulación citoplasmática en los neutrófilos y vamos a presentar también, vamos a llegar a observar una hiposegmentación nuclear o pseudopelger y algunas inclusiones citoplasmáticas conocidas como cuerpos de Dole. En el caso de la línea plaquetaria, pues igual vamos a encontrar desigualdad plaquetaria. En este caso vamos a hallar macrotrombocitos o plaquetas de granuladas o con prolongaciones pseudopódicas. Después, igual valorando en cuanto al aspirado, ya sea aspirado o biopsia de la médula ósea, mayormente la médula ósea se encuentra ya sea normocelular o hipercelular. En el 15% más o menos se llega a presentar una médula ósea hipocelular. Y aquí igual vamos a valorar las tres líneas. En este caso, pues vamos a encontrar que la serie eritroide se va a encontrar aumentada con formas megaloblásticas y igual vamos a observar ya sea binuclearidad o multinuclearidad y pues vamos a, pues realmente hay un asincronismo madurativo con punteado basófilo. En el caso de la línea granulocítica va a haber una importante desviación a la izquierda, de igual manera con predominio de formas inmaduras y elementos de granulados. Y pues es característico la hiposegmentación nuclear o pseudopelger. Y en la línea plaquetaria, pues los megacariocitos hipoploides o multinucleados con núcleos dispersos. Aparte de estas características, también podemos llegar a encontrar un número variable de blastos, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero aquí, como lo que marca el límite es que cuando suponen más del 20%, pues ya no estamos como hablando del síndrome mielodisplásico, sino ya a una posterior evolución hacia leucemia aguda. En la biopsia también se realiza la característica tinción de Peirce, en donde se va a hacer con el objetivo de detectar hierro medular y sideroblastos en anillo. Estos pues nos van a mostrar eritroblastos con un acúmulo intramitocondrial del hierro y pues que no se puede, el hierro como tal no se puede incorporar al grupo hemo y entonces se va a disponer formando gránulos de hemosiderina, ya sean 5 o más gránulos de forma concéntrica en torno al núcleo.
Después pasamos a la valoración ya cuantitativa como tal, en donde vamos a valorar el porcentaje de células displásicas en cada línea celular. Entonces, esta debe ser superior al 10% de las células displásicas en cada línea hematopoyética. De igual manera, se va a valorar el porcentaje de blastos que se encuentren en sangre periférica y médula ósea y el porcentaje de sideroblastos patológicos con la tinción de Peirce, que ya les mencioné. Y también podemos llegar a evaluar otros parámetros bioquímicos. En este caso, pues la sideremia va a estar aumentada junto con la ferritina sérica y la eritrocítica, pero la transferrina y el índice de saturación estos van a presentar con valores normales. La lactato deshidrogenasa puede estar elevada, así como también el ácido úrico y la bilirrubina. Y la lactoglobina sérica la podemos encontrar con valores disminuidos, lo que nos va a expresar la hemólisis intramedular que está ocurriendo por la apoptosis de los precursores. Ya pasando a los estudios citogenéticos, estos van a servir de mucha importancia en cuanto al pronóstico que va a tener el paciente. En este caso, pues las alteraciones citogenéticas que se presentan en los síndromes mielodisplásicos de novo se llegan a presentar del 40 al 50% y se presentan en más del 80% de los secundarios, ya sea quimioterapia o radioterapia, como ya mencionaron. Entonces, las anomalías del cariotipo que con más frecuencia se ven, pues son las que afectan a los cromosomas ya sea 5, 7 y 8. En este caso, pues son de lesiones totales o parciales. Aquí una gran diferencia en cuanto a las leucemias o los linfomas, pues es que aquí no, es muy raro que se lleguen a encontrar traslocaciones. Y la que se asocia con más frecuencia al síndrome mielodisplásico secundario es la monosomía del cromosoma 7, ya sea por tratamiento que tuvo el paciente con quimioterapia o radioterapia o alguna exposición a algún agente ambiental tóxico. Entonces, pues como ya les mencioné, las alteraciones más frecuentes pueden ser como la que ya había mencionado mi compañero, del brazo largo del cromosoma 5, del 7 o del cromosoma 8. Y pues esto nos va a generar un gran impacto pronóstico en el paciente. Y como pueden observar en la tabla, tenemos el extremo muy bueno en donde la anomalía afectada pues es en el cromosoma Y. En este caso pues puede ser casos aislados y en un pronóstico ya muy malo en donde ya se toman en cuenta anomalías complejas con más de 3 anomalías. Y para hacer el diagnóstico diferencial, pues obviamente nos vamos a basar en el estudio morfológico de la médula ósea, en donde pues tenemos que, para poder definir o como para poder tener un punto de corte en donde nos determine el paso de un síndrome mielodisplásico a una leucemia aguda, pues son los blastos, que va a estar definido por el 20% que está presente ya sea en médula ósea o en la sangre, aunque también podemos llegar a tomar en cuenta pues algún estado carencial que presente el paciente, por ejemplo, déficit de vitamina B12, ácido fólico, hierro y, por ejemplo, en los pacientes VIH, pues ellos llegan a presentar leves signos displásicos. También debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, como ya les mencioné, no es muy común que se presente una médula hipoplásica, pero obviamente si llega a presentar alteraciones citogenéticas, pues esto ya no coincidiría con la plasia medular, o por ejemplo en el caso de que haya en la clasificación del síndrome con exceso de blastos, pues estos si son menos de un 20%, pues obviamente ya no corresponde a una leucemia aguda. Y ya para finalizar o retomar los criterios que se deben de tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico, pues entonces iniciamos con la sospecha como tal del paciente en edad avanzada y que debe presentar pues ya sea anemia, neutropenia o trombocitopenia con los valores que ya les mencioné, y las displasias de las células hematopoyéticas que deben ser de más del 10% del recuento celular, ya sea en el frotis de sangre periférica o en el aspirado o biopsia de la médula ósea,
y los blastos en sangre periférica, que obviamente pues deben ser menor al 20%, porque si no ya se considera leucemia aguda. Ahora, en cuanto al tratamiento, va a haber varias modalidades del tratamiento. La primera va a ser la vigilancia activa, que esta prácticamente se va a dar siempre y cuando el paciente sea asintomático o no presente algunas citopenias graves, además de que la supervivencia estimada sea mayor, de 30 meses. El siguiente va a ser un tratamiento de soporte, que básicamente no va a modificar la historia natural de la enfermedad y pues prácticamente se basa en la administración periódica de las transfusiones de concentrados, ya sea de matías y de plaquetas, y también de la administración periódica de antibióticos. Este tratamiento de soporte en pacientes que tengan un menor riesgo se va a recomendar el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis, como son la eritropoyetina o la darbepoyetina. La siguiente modalidad son los agentes estimulantes de la eritropoyesis y los quelantes de hierro, que van a ser útiles en los pacientes que tengan un diagnóstico reciente, que tengan anemia que no sea muy intensa, que tengan escasos requerimientos transfusionales y cuyos niveles séricos de eritropoyetina endógena pues estén inadecuadamente bajos para el grado de anemia. También que tengan una combinación con factores del crecimiento de granulocitos, pues va a ayudar a la presencia de sideroblastos en anillo. También administrar el tratamiento quelante de hierro se va a presentar principalmente en los casos en donde la sobrecarga férrica franca, o sea, que tenga una ferritina sérica mayor de 1000 nanogramos por mililitro en presencia de un índice de saturación de transferrina elevado. Y pues también va a ser útil en los pacientes que tengan menor riesgo de expectativa de vida prolongada. El siguiente son los agentes hipometilantes. Aquí encontramos dos. El primero es la decitabina y el segundo es la 5-acitidina. Este fármaco pues es el primer fármaco que se ha considerado que cambia la historia natural de la enfermedad y que aparte de eso puede revertir la dependencia a las transfusiones y la evolución de la leucemia aguda, lo que se considera un buen tratamiento. Otro es el agente inmodulador, que pues aquí prácticamente se va a presentar la lenalidomida, que va a ser eficaz para los pacientes con la de lesiones 5Q, que ya comentaban mis compañeros, y que va a producir una tasa de respuesta del 75% con forma de independencia transfusional, lo cual también es muy recomendado. El siguiente son los agentes inmunosupresores. Estos agentes dan una respuesta del 30%, pero el tratamiento va dirigido o encaminado a los linfocitos T, aunque también hay algunos casos en donde la respuesta inmune se dirige a los precursores de la línea eritroide megacariocítica. Por último, tenemos a la quimioterapia intensiva y el trasplante alogénico de los progenitores hematopoyéticos. La quimioterapia intensiva, pues básicamente va a estar indicada en aquellos pacientes que tengan un riesgo mayor del 10% con blastos en la médula ósea o que tengan más del 5% de blastos en la sangre periférica. Mientras que el trasplante alogénico de los progenitores se va a realizar en los pacientes que tengan una situación basal adecuada y cuya mortalidad esté relacionada con el trasplante, que pues se va a considerar aceptable. Así que, bueno, en base a todo lo expuesto, tenemos a dos tipos de pacientes, el paciente que tiene menor riesgo y el paciente que tiene mayor riesgo. El paciente de menor riesgo, los objetivos serán modificar la calidad de vida y prolongar la supervivencia. Para estos pacientes, lo recomendable de todos los tratamientos pues, es la vigilancia activa y el tratamiento de soporte activo. Mientras que para los pacientes que presentan un mayor riesgo, pues el objetivo básico va a ser la curación. Así que lo recomendable es el trasplante alogénico de los progenitores hematopoyéticos.
y pues esto va a estar precedido de la quimioterapia intensiva, y si en dado caso de que ve que el paciente no sea apto para el trasplante, entonces se recomiendan los agentes hipometilantes. Ahora vamos a pasar con los síndromes mielodisplásicos, pero en unas formas especiales que van a tener características diferentes a lo antes mencionado. En primer lugar, tenemos a los síndromes mielodisplásicos secundarios, que van a estar relacionados con los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, como habían mencionado mis compañeros. Estas van a constituir una complicación rara, pero muy grave, del tratamiento oncológico, ya que diversos agentes utilizados para dicho tratamiento van a poseer un reconocido potencial mutagénico, y con ello los pacientes tratados con estos agentes van a tener un mayor riesgo para desarrollar un cuadro hematológico que puede ocurrir hasta años después de este tratamiento. Entre los principales agentes que vamos a tener que van a causar estas alteraciones podemos encontrar los alquilantes, las radiaciones, los inhibidores de la topoisomerasa 2, y también se ha demostrado que otros agentes que tienen relación van a ser algunos inmunosupresores, algunos factores de crecimiento y algunos tóxicos ambientales. En cuanto a los agentes alquilantes, estos se van a asociar con una larga latencia previa a la aparición del síndrome, con un pico de incidencia entre los 4 y los 6 años después del tratamiento, con la quimioterapia, aunque esta puede variar desde los 12 meses hasta incluso 15 a 20 años después del tratamiento. En este grupo vamos a incluir a las mostasas nitrogenadas, a las nitrosureas, al clorambucilo, la ciclofosfamida, el cisplatino y el carboplatino, de los cuales los que van a tener mayor capacidad para generar estos síndromes son el melfalán y el busulfán, y el que casi nunca va a presentar esas alteraciones va a ser el cisplatino. Van a presentar un fenotipo clínico muy característico, que se va a presentar con una fase mielodisplástica previa que va a culminar en la leucemia mieloide aguda. Van a ser frecuentes las alteraciones de los cromosomas 5 y 7, como habíamos mencionado, y de estas, la más común es la monosomía del cromosoma 7, que va a estar presente hasta en el 39% de los casos. En segundo lugar, tenemos la deleción del cromosoma 5, presente en el 18%, y la monosomía del cromosoma 5, presente en el 14% de los pacientes. Y estas alteraciones suceden porque en el brazo largo del cromosoma 5 se han identificado genes que codifican proteínas y diversos factores que van a influir en la diferenciación y el crecimiento de la célula hematopoyética. Después tenemos a los inhibidores de la topoisomerasa 2. Estos agentes van a impedir la correcta reparación del ADN. Y en este grupo vamos a encontrar los ketopósidos y los antracíclicos. Van a tener una latencia corta en comparación con los anteriores, y en esta va a ser una media de 1 a 3 años posteriores al tratamiento con la quimioterapia, y una presentación que va a ser abrupta y sin una fase mielodisplásica previa. Aquí se va a presentar por lo general como una displasia que se va a asociar a dosis elevadas de topósido de hasta 19 gramos por metro cuadrado. Pero como se ha observado que estas dosis podían generar síndromes, entonces en la actualidad para el tratamiento de los tumores ya se han bajado y estas dosis ya no van a superar los 5 gramos por metro cuadrado. Estas alteraciones con los inhibidores de la topoisomerasa no van a presentar por lo general alteraciones en los cromosomas 5 y 7, pero sí es más común que presenten traslocaciones en las bandas del cromosoma 11 y 21. Después tenemos a las antraciclinas. Estas van a tener una asociación con el síndrome mielodisplásico muy importante, debido a que la quimioterapia para el cáncer de mama se basa en estas. Entonces, como hemos visto últimamente, este cáncer ha tenido una mayor relevancia, y es por eso que tienen una mayor relación, aunque su poder para generar estos síndromes, estando como tratamiento solitario, es muy bajo. Tienen un periodo de latencia corto, que va a ser en promedio de 1 a 3 años, con una presentación abrupta y sin la fase mielodisplásica.
Y como alteraciones características, como hemos mencionado, van a presentar alteraciones en los cromosomas, no van a presentar alteraciones en los cromosomas 5 y 7, pero sí translocaciones. Después tenemos a la radioterapia, que esta generaba los síndromes cuando se aplicaba en amplias áreas corporales, como en la irradiación de cuerpo total o de mi cuerpo. Por esa razón, estos procedimientos han sido reemplazados por técnicas más recientes que solo aplican rayos en forma muy localizada para evitar estos problemas. Después tenemos los factores de crecimiento, que estos se ha visto que aumentan discretamente el riesgo para desarrollar un síndrome mielodisplásico, aunque todavía no está 100% confirmado. Y los tóxicos ambientales, como han mencionado, que aunque hay pocos casos publicados en relación a las toxinas del medio ambiente, pero se ha visto que la exposición crónica al benceno es uno de los factores etiológicos más documentados. Por último, tenemos a los inmunosupresores. Estos, como hemos visto, se van a utilizar en el tratamiento con pacientes que tengan trasplantes de médula ósea, algún trasplante de algún otro órgano, y van a constituir una causa probable de la presentación de un síndrome mielodisplásico. Se han registrado varios casos después del tratamiento a largo plazo con un inmunosupresor en específico, que es la azatioprina, aún en pacientes que recibieron medicación por alguna patología que no era maligna, o como las autoinmunes. También se han encontrado cambios citogenéticos, como la monosomía del cromosoma 7, que es la más frecuente, o de lesiones del brazo largo de los cromosomas 7 y 5. Clínicamente estos síndromes se van a manifestar con pancitopenia y la médula va a presentarse hipoplásica, frecuentemente fibrótica, con displasia de hacia de las tres líneas y escasos blastos, pero con el tiempo esta va a producir un exceso de blastos que va a culminar, como hemos mencionado, en la leucemia aguda mieloblástica. La respuesta terapéutica va a ser escasa en este tipo de síndromes y suelen tener un comportamiento más agresivo que los síndromes primarios. Su pronóstico es desfavorable y la única terapia curativa en la actualidad, como hemos mencionado, es el trasplante halogénico de médula ósea, que va a tener unas tasas de curación aproximadas de 5 años entre el 20 y 30%. Y dentro de los factores de riesgo para desarrollar un síndrome mielodisplásico secundario se incluyen, además del tipo de medicamento utilizado en la quimioterapia, la edad avanzada y la esplenectomía, aunque pues, cabe mencionar que el principal factor de riesgo para desarrollar estas neoplasias es la dosis acumulada del fármaco. Después, un segundo síndrome mielodisplásico especial va a ser el que se presenta en los niños. Como mencionamos, por lo general uno primario se va a presentar en personas ya de edad avanzada, pero también se puede presentar en los niños. Esta va a ser una enfermedad muy rara y se presenta en menos del 10% de las patologías hematológicas en los niños. Pueden ser de novo o secundarias a enfermedades como la trisomía 21, la trisomía 8, una neutropenia congénita, la anemia de Fanconi, el síndrome de Li-Fraumeni o la monosomía del cromosoma 7 familiar. Sin embargo, también puede ser secundaria a tratamientos con quimioterapia y radioterapia. Ahí tenemos un cuadro donde vemos la clasificación, porque esta va a ser diferente. Vamos a tener que se clasifica en tres: en citopenias refractarias, en una anemia refractaria con exceso de blastos o en una anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el hemograma suele revelar partitopenia o ocasionalmente una citopenia de un solo linaje. Va a haber macrocitosis, que va a ser muy común, y también se pueden hallar defectos cualitativos en los neutrófilos, particularmente en los niños que tienen monosomía del cromosoma 7. En el aspirado y biopsia de la médula ósea va a mostrar normo o hipercelularidad,
las células de la sangre periférica y de la médula ósea van a mostrar hallazgos displásicos con una eritropoyesis megaloblástica, una granulopoyesis y megacariopoyesis anormal, y cerca del 40% de los casos van a tener un cariotipo normal, aunque como hemos visto la monosomía del cromosoma 7 va a ser la más común, que va a representar alrededor del 30% de los casos, y otras alteraciones que se pueden presentar va a ser la trisomía del cromosoma 8 o la trisomía del cromosoma 21. Y también en algunos casos se han demostrado mutaciones del gen RAS, y estas van a tener un pronóstico peor que las anteriores. En cuanto al cuadro clínico, va a depender del tipo de la enfermedad que presente en base a la clasificación anterior. Entonces tenemos que en la citopenia refractaria de la infancia, que va a ser la más común en niños, va a estar representando la mitad de los casos y va a afectar a ambos sexos por igual. Usualmente se va a presentar con pancitopenia, y en estos pacientes va a ser más frecuente encontrar una trombocitopenia y neutropenia, a diferencia de en los adultos, que es más frecuente encontrar una anemia. Por otro lado, tenemos la citopenia refractaria con exceso de blastos y con exceso de blastos en transformación, que se van a presentar con un cuadro morfológico y de fenotipo similar al de los adultos. Sin embargo, estos van a presentar recuentos estables de laboratorio por meses, a diferencia de los adultos, que es más abrupto presentar estas alteraciones. Aquí podemos ver una tabla donde se ven las diferencias entre un síndrome mielodisplásico del adulto y el de los niños. En primer lugar, tenemos que en los adultos la anemia refractaria con sideroblastos en anillo va a ser poco común, y en los niños va a ser extremadamente rara. En segundo lugar, tenemos que el síndrome mielodisplásico con anormalidad aislada del cromosoma 5 es común y va a tener un buen pronóstico en los adultos. En cambio, en los niños va a ser muy rara. En tercer lugar, tenemos una anemia aislada que va a ser muy frecuente en los adultos, como hemos mencionado, pero en los niños no. Y en los niños principalmente se va a presentar con trombocitopenia y neutropenia. En los adultos, la médula ósea es hipercelular, y en los niños va a ser hipocelular en la mayoría de los casos. Después tenemos que la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación no se ha mantenido presente en la clasificación de la OMS para los adultos, ya que en los adultos se va a comportar como una leucemia, pero en los niños sí está incluida en su clasificación. Para el manejo médico de estas síndromes en los niños, debido a su rareza y a que presentan múltiples formas, no hay como tal muchos ensayos clínicos y hay falta de consensos con respecto al mejor tratamiento. Pero, como en los síndromes mielodisplasticos del adulto, el trasplante alogénico de médula ósea es el mejor tratamiento. Y su pronóstico en los niños que van a tener una remisión completa pueden tener un curso clínico estable y van a requerir un mínimo tratamiento de soporte. Aunque en algunos casos la progresión a leucemia en los niños puede ser mucho más rápida y con un pronóstico peor. En tercer lugar de los síndromes mielodisplásicos especiales, vamos a tener al síndrome mielodisplásico hipocelular o hipoplásico. Este se va a tratar de un síndrome que cursa con una médula hipocelular desde su inicio. Se trata de un síndrome que va a cursar con esta hipoplasia entre el 10 y el 20% de todos los casos de síndromes mielodisplásticos. Va a requerir una biopsia de médula para observar esta hipocelularidad y demostrar que esta celularidad de la médula ósea ocupe menos del 30% de la extensión del cilindro óseo si el paciente tiene menos de 60 años. Pero en pacientes que son mayores a esta edad, si se demuestra que tiene menos del 20%, también es diagnóstico. Los pacientes que van a presentar esta
variables suelen ser más jóvenes, van a presentar una plaquetopenia y neutropenia más profundas y un menor porcentaje de blastos en comparación con los pacientes con mielodisplasia normo o hipercelular. Hay que realizar un diagnóstico diferencial con la aplasia medular y las leucemias agudas hipocelulares, como mencionó mi compañera, y en los últimos años se han reportado resultados favorables en el tratamiento de esta entidad con inmunosupresores como la ciclosporina, la globulina antilinfocitaria y la metilprednisolona o el alemtuzumab. Por último, en los síndromes especiales tenemos al síndrome mielodisplásico con fibrosis. Este se va a tratar de un síndrome que cursa con intensa fibrosis medular que va a estar demostrada en la biopsia de la médula ósea, en la que además se van a apreciar una displasia de las 3 líneas y un aumento de los megacariocitos y megacariocitoblastos medulares. Esta proliferación megacarioblástica se va a relacionar patogénicamente con la producción de reticulina y colágena medular, aunque no suelen existir mutaciones en el gel de la calreticulina. En el 50% de los pacientes con este síndrome, la fibrosis ligera moderada se va a presentar, aunque con un incremento focal o difuso en el número y grosor de las fibras de reticulina. Y también se han encontrado fibrosis intensa en el 15 a 20% de los pacientes que presentan este síndrome. Va a cursar con una intensa pancitopenia y una ausencia de hepatomegalia o esplenomegalia, y la supervivencia va a ser más corta que los otros síndromes. Se debe realizar un diagnóstico diferencial con la mielofibrosis primaria, en la cual sí va a haber una gran esplenomegalia y que con frecuencia sí se va a asociar a mutaciones del gen de la calreticulina. Y por otro lado también se tiene que diferenciar con la leucemia aguda megacarioblástica, en la que sí suele haber blastocitos en la sangre periférica. Bueno, y ahora pasamos al tema de neoplasias y mielodisplasias, que también pues incluye un poco las mieloproliferativas. Aquí nosotros vamos a encontrar pues 4 enfermedades principales. Estas pues son entes patológicas que afectan las clonas de las células hematopoyéticas. Tienen características mixtas pues de enfermedades mielodisplásicas y mieloproliferativas desde el inicio de la enfermedad. Aquí vamos a encontrar de mayor frecuencia a menor frecuencia, pues estas 4 que vamos a verlas uno por uno. La primera, que es la más común de encontrar, que es la leucemia mielomonocítica crónica. Esta pues afecta con mayor frecuencia a pacientes mayores, además de ser la más común que podemos encontrar. Predomina en varones y pues se caracteriza por la aparición de leucocitosis con monocitosis relativa superior al 10% y monocitosis absoluta persistente superior a pues a los valores de referencia que tenemos o de laboratorio. Algunos signos pues de esta neoplasia es la alteración del estado general. También es muy común que encontremos hepatoesplenomegalia y en ocasiones también se encuentra pues adenopatías, infiltraciones cutáneas o derrames serosos en la piel. Dentro de los exámenes que nosotros podemos pedir para reafirmar pues nuestra sospecha diagnóstica, estos pacientes pues suelen tener anemia normocítica y normocrómica, tienen leucocitosis y monocitosis como rasgo definitorio, puede haber hipergamaglobulinemia policional o a veces solo monoclonal. También los encontramos con hiperuricemia, aumento de LDH, de la lisozima y la muraminidasa sérica. Pocas veces, pero no es nulo que encontremos pues, pacientes que tengan prueba de CUMS directa positiva, que nos habla de un proceso autoinmune. Y pues en la médula ósea vamos a encontrar pues una proliferación en la línea monocítica asociada a rasgos hematopoyéticos. Respecto pues a esta patología, el pronóstico pues
es variable. Tiene pues una media de supervivencia entre 18 a 24 meses y pues la evolución de la leucemia aguda en el 10 al 15 de los casos, pues avanza a estados más graves. Las principales causas de muerte en estos casos pues son la asociación a otras infecciones, hemorragias o pues ya una leucemia aguda mieloblástica. Actualmente pues las opciones de terapia pues son muy variadas. Se le da soporte con hidroxiurea, con agentes hipometilantes para pues inhibir esta síntesis de células y al trasplante de médula ósea con la intención curativa. Pues se localiza a un paciente que sea apto para la donación y de preferencia pues que sea joven. Aquí tenemos pues los criterios diagnósticos que nos marca pues la literatura respecto a este tipo de leucemia, que es pues la monocitosis, como ya lo habíamos mencionado. También en pruebas pues moleculares o genéticas encontramos la ausencia del cromosoma Filadelfia o gen de difusión de BCR y ABL, que sí se encuentra en las otras tres patologías que podemos encontrar. Que los blastos en sangre periférica pues son mayores al 20% de lo esperado y al igual que en médula ósea. Y pues hay una o más líneas mieloides en la médula ósea pues tienen displasia. Respecto pues al diagnóstico diferencial que se puede realizar, tenemos que esperar 3 meses también para ver cómo continúa pues el transcurso de la enfermedad y ver si pues esta enfermedad fue por adquisición clonal citogenética o por alguna trasplante. Si la monocitosis pues persiste al menos de 3 meses y también pues debemos excluir si hay otra causa pues de monocitosis como alguna infección. Luego tenemos la leucemia mieloide crónica atípica. Esta pues se asocia, puede ser de dos tipos, de BCR y ABL1, que es el gen, que sea positiva o negativa, aunque aquí es menos común. A diferencia de la primera entidad que vimos, estas tres entes patológicas pues son mucho menos frecuentes, como también ya lo habían mencionado mis compañeros. Esta pues se parece a la leucemia mieloide crónica, pero pues con rasgos característicos diferentes. Aquí pues que existe la ausencia del cromosoma Filadelfia en PH1 y del reordenamiento de BCR y ABL. Hay presencia pues de marcadores displásicos que afecta a todas las líneas hematopoyéticas y no suele haber basofilia ni monocitosis o esta es mínima, que es uno de los diagnósticos diferenciales para diferenciarla de otra enfermedad. Luego tenemos el síndrome mielodisplásico mieloproliferativo con sideroblastos en anillo y trombocitosis. Los criterios diagnósticos pues, de esta enfermedad es pues, una anemia refractaria con diseritropoiesis medular y con un 15% de sideroblastos en anillo en el frotis, trombocitosis de más de 450 plaquetas por campo, megacaricitis en la médula ósea con características similares a mielofibrosis primaria o a trombocitopenia y pues suele asociarse pues a la mutación del gen SF3B1 de las proteínas JAK2 BS617F. Esta pues igual es más común en hombres, pero pues no es epidemiológicamente no es muy común encontrarla. Aquí tenemos los criterios de diagnósticos para una leucemia mieloide crónica atípica, como ya les había mencionado. Y luego tenemos la leucemia mielomonocítica juvenil. Esta pues también es una enfermedad muy infrecuente, pero también que es propia pues de la infancia. Cursa con una proliferación excesiva de las series monocíticas y granulocíticas. Y aquí lo que provoca pues esta enfermedad es la ausencia del cromosoma Filadelfia 1 y hay un reordenamiento del gen BCR-ABL.
Esta pues con frecuencia afecta el cromosoma 7 en forma de monosomía o de lesión. Y pues clínicamente lo que nosotros podemos observar en los pacientes jóvenes es que hay visceromegalias, adenopatías, su transcurso es muy agresivo y pues el pronóstico es pobre. Y pues hasta el momento el único tratamiento eficaz es el allotrasplante de médula ósea. Otros hallazgos que podemos encontrar dentro de una leucemia mielocítica juvenil son los monocitos en sangre periférica mayores a los valores de laboratorio. Hay menor cantidad de blastos en la médula ósea, esplenomegalia. eh, Está la ausencia del brazo corto del cromosoma 922 y un reordenamiento del gen BCR-ABL. Eh, Nosotros podemos solicitar otros estudios para identificar esta entidad, que son las mutaciones en los genes KRAS, NRAS y en el PTN11. Otros datos sugestivos que nos pueden hacer pensar en esto y confirmarlo, eh, pues son al menos dos de los siguientes puntos que aquí nos marca, que es el aumento de la hemoglobina fetal, precursores mieloides en sangre periférica, hipersensibilidad de los progenitores hematopoyéticos y hiperfosforilación de las proteínas STAT5. Y eso sería todo. Le agradecemos por su tiempo. Gracias.